Señores estudiantes de 11, me place saludarlos, espero que estén muy bien. Hemos estado trabajando constantemente en el desarrollo de nuestra sesión de economía. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de estudiar un poquito la crisis energética de los Estados Unidos con base en una empresa que se llamó Enron. Enron que pues fracasó hacia los años 2000 porque maquillaban las cifras, como les venía diciendo. Pero el fraude energético de Enron y la demanda de la burbuja especulativa que tuvo los Estados Unidos no van a ser el único problema que va a tener este país. Y vamos a hablar ahora de la crisis económica que presenta este país. Imagínense ustedes que para entender macroeconomía tenemos que entender cómo empezaron a verse los factores. Es por eso que vamos a ir condensando los elementos por medio de gobiernos de 1990 a el 2010 para poder entender la relativización de la crisis económica. Imagínense ustedes que tuvimos un problema brutal en 1900, desde los 80 hasta los 90 tuvimos un problema brutal y se llamaba Pablo Escobar. Pablo Escobar, el tipo fue narcoterrorista. El tipo lo que hacía era poner bombas de aquí para allá, de allá para acá. Y pues lo que hizo es que los extranjeros no tuviesen forma de poder negociar dentro de este país. La inversión extranjera es importante, pero la inversión nacional es mucho más importante. ¿Y qué pasó? Las empresas nacionales fueron corrompidas por el narcotráfico y como fueron corrompidas por el narcotráfico, el fútbol, una empresa nacional, fue corrompida por el narcotráfico, las droguerías, irónico, ¿no? Pero las droguerías fueron corrompidas por el narcotráfico, grandes industrias colombianas fueron corrompidas por este germen, por este mal que fue el narcotráfico. Después de que pasa todo esto, de este elemento, las empresas colombianas van a caer dentro, empresas que fueron muy queridas en Colombia, van a caer en un elemento que se llamó la lista Clinton. La lista Clinton es un elemento que generó pérdidas a las empresas colombianas y por ende la bajada de nuestra economía. Para los años 90 estábamos supremamente mal. Aparte de eso, tenemos que entender que iniciando la década del 90, cuando entra César Gaviria de presidente, el tipo tiene un problema brutal y es un problema con el clima. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño y el fenómeno del Niño lo que hizo fue cambiar el horario. Entonces se fundó o se generó lo que se conoce como la hora Gaviria. ¿Qué era la hora Gaviria? Que el tipo, o sea, la presidencia cortaba la luz a las 6 de la tarde y la volvía a poner al otro día, ¿sí? Por la mañana. Y así era, imagínense, las discotecas también tenían que ser muy intermitentes, todo tenía que ser muy intermitente, pero entonces la hora Gaviria lo que hacía era cerrar completamente el país, meterle un bloqueo brutal porque nos estábamos quedando sin agua porque las represas, en ese tiempo no habían represas grandes, Neusa no era muy grande, Neusa solamente abastecía teníamos a Neusa y Neusa solamente abastecía al centro del país, teníamos problemas energéticos, bueno, siempre hemos tenido problemas energéticos en la costa, entre otros. Bueno, aparte de eso, al señor César Gaviria se le dio por una idea muy ilógica. ¿Y cuál fue? Abrir la economía nacional. ¿Qué es eso de abrir la economía nacional? Pues imagínense que abriendo la economía nacional le dio paso al capital extranjero y eso en primer momento es bueno, pero posteriormente es malo porque las empresas colombianas, por ejemplo, Caribú, que tienen que investigar cuál era Caribú, qué era Caribú, entre otros, las empresas colombianas no pudieron, Caribú no pudo competir con empresas como Levi's, que fabricaban jeans. Eh, Varias empresas no pudieron generar esa competencia porque sencillamente no podían, ¿sí? Ya que
la gente empieza a encontrar un estilo de vida norteamericano mucho más placentero al estilo de vida colombiano y lo que hacemos es adaptarnos. Entonces a nosotros nos están empezando a vender cosas en este momento, pero son cosas extranjeras que no sirven para la economía nacional y eso es lo que de una u otra manera va a estabilizar el país. Imagínense que el señor César Gaviria tampoco acaba con el narcotráfico y posterior a él llegan una serie de gobiernos supremamente desordenados, ¿sí? Por ejemplo, llega el gobierno del señor Ernesto Samper involucrado en corrupción. Este gobierno en corrupción y no solamente corrupción, en narcotráfico, resulta que hubo un elemento y se llamó el proceso 8000 de Samper y pues no gobernó como tal el país por estarse defendiendo de sus acusaciones por narcotráfico que pues obviamente eran ciertas, ¿no? Posterior a eso vamos a tener el peor gobierno que ha tenido el país, que va a ser el de Andrés Pastrana Arango, gobiernos de tipo liberal o neoliberal como el de Uribe y como el de Santos, que lo que van a hacer es encerrar a la economía colombiana en una burbuja y no ayudándola a crecer como debería haber crecido. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Pastrana se dedicaron fue a darle territorios a la guerrilla y en el gobierno de Uribe se dedicó a arreglar lo que hizo el gobierno de Pastrana y el gobierno de Santos se dedicó a arreglar económicamente lo que hizo el gobierno de Uribe y en este gobierno pues pandemia. Entonces, la historia empresarial colombiana ha sufrido muchísimo, tanto así que solamente vamos a tener una serie de conglomerados económicos que son los que sobrevivieron y los que en estos momentos están sobreviviendo. Por ejemplo, el conglomerado Ardila Lule o la Fundación Ardila Lule, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Villas, entre otros. Pero ¿por qué no sobrevivieron las industrias colombianas? Ese es un elemento que hay que entender. Resulta que la industria colombiana, al igual que la norteamericana, es la que basa el país. Si a nosotros se nos llega a quebrar Ecopetrol, lamentablemente nosotros tendríamos una crisis económica como la de Venezuela. ¿Por qué? Porque Ecopetrol literalmente es como el papá de nosotros económicamente, es el que mantiene completamente el país. Entonces, nosotros solamente tenemos esa empresa base. Estados Unidos se puede relajar porque es que Estados Unidos tiene empresas como Microsoft, tiene empresas como Apple, entre otros, ¿sí? Pero nosotros solamente tenemos Ecopetrol. Y en estos momentos pues no está en su mejor momento, ¿no? No está en su mejor lugar. En fin, pasando a temas mucho más académicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que trabajar para nuestra clase? Tienen que prestarle muchísima atención al live. Espero que hayan visto mi video anterior de Economía de 11 y espero que hayan visto por favor este y la película La Gran Apuesta. Tienen que estar muy pendientes porque con base en estas 3 referencias vamos a elaborar un taller que tiene que ser entregado antes de que se acabe la sesión, es decir, antes de la 1:30. Después de la 1:30 no voy a recibir absolutamente nada más. Entonces, por favor, yo les recomiendo que se presten mucha atención para poder elaborar el trabajo. Entonces, tienen que prestarle atención a este video de economía colombiana o de las bases de algo de la economía colombiana. Tienen que prestarle atención al video cuando hablo de Enron y de la economía de la crisis económica y de la especulación. Y tienen que haber visto la película La Gran Apuesta. Con esos 3 elementos vamos a poder trabajar en nuestra clase, entonces estén muy pendientes en el live para que les pueda dar los puntos del taller. Que tengan un muy buen día, noche o tarde o cuando lo estén viendo.